Qué hermoso que es este tema, ¿no? Sí, apasionante. Es decir, el hablar de la justificación por la fe, uno quiere encerrar todo en una idea y sigue profundizando y siempre faltan palabras. Exacto. y falta, ¿no? Pero bueno, contado como justo, el autor quiere hacernos entender, resalta este aspecto. En el día martes dice, mientras la justificación era una metáfora tomada del mundo legal, la palabra contada es una metáfora tomada de los negocios. Puede significar acreditar o poner algo en la cuenta de uno. Y entonces se usa justamente en relación a la experiencia de Abraham, ¿cierto? Y entonces en Gálatas 3:6, y se usa justamente, se traduce como contada o imputada. A mí me encanta este aspecto, mira, es decir, yo cuando entiendo el tema es esa visión de Zacarías, ¿no? Uno Claro. se presenta frente es una ilustración linda, muy conocida, pero qué linda que es volver a repetir, ¿no? Es decir, se presenta frente a Dios, nos presentamos frente a Dios con nuestro manto, ¿cierto? Lleno, manchado, sucio, y entonces Cristo lo saca todo, no hay nada que no hay nada que sirva de ese manto. Es decir, no hay nada que sirva de nuestras obras porque están manchadas de pecado. Exacto. Y entonces ahí aparece poniéndonos un manto nuevo y ahora volvemos a comenzar. Y entonces ahí dice, no es que dejes de hacer, sino hazlo conforme al manto que tú tienes. Exacto, exacto. Entonces, el manto ahora tiene que honrar, ¿cierto? Claro. Nuestras obras tienen que honrar el manto que tenemos, es el manto de justicia de Cristo. Exacto, debemos actuar de acuerdo a la investidura que tenemos ahora. Tremendo compromiso como para tomar el perdón, el arrepentimiento livianamente, ¿no? Exacto, y aquí el autor presenta 3 casos relacionados con el pacto de Abraham. Sí. Que él, el pacto con Abraham estuvo fundado, como dijimos ya, en las promesas, pero el autor coloca allí en Levítico de que para ser justificado o expiación debe haber derramamiento de sangre. Se les dio la sangre para limpiar. Y también David dice que cuando uno confiesa sus pecados, él perdona. La gracia del perdón y de la purificación y de la paz. Cuando David dice, cuando callé envejecieron mis huesos, pero cuando declaré mi pecado, él me perdonó y tuve paz. En realidad la paz es una necesidad que tenemos. Si no sabemos que nuestros pecados fueron perdonados, nos torturamos. La conciencia o el sentimiento de culpa nos sigue acompañando. El autor, si me permitís, Ubaldo, allí en la parte que sería que sigue después los renglones en blanco, el párrafo dice, la base del pacto fueron las promesas de Dios. Y está hermosísimo como él lo sigue redactando. Exacto. Allí. Dice, estas promesas sorprende porque son unilaterales. Exacto. Vos lo habías mencionado, ¿no? Dios hace las promesas y Abraham no promete nada. Exacto. Esto es lo opuesto a la forma, y esto es lo que los Gálatas estaban haciendo. Esto es lo opuesto a la forma en que la gente trata de relacionarse con Dios. Le promete que los servirán solo si Él hace algo por ellas. Exacto. Pero esto justamente es legalismo. Es una legalismo. Negociación. Es legalismo y es por justificación por obras. O sea, si tú haces algo, Dios, yo algo. ¿Cierto? Exacto. Yo te prometo que voy a hacer algo. ¿Cierto? Son las promesas que mayormente, ¿cierto? El mundo que nos rodea muchas veces vemos, ¿no? Es decir, Padre, necesito tal cosa, yo voy a hacer, te prometo que yo voy a cumplir con esto. Pero Roberto, eso es tener un concepto equivocado de Dios. Porque no tenemos a Dios como al Dios del kiosco. Vamos a el kiosco cuando necesitamos algo. No el Dios que viene a nosotros. El Dios que está interesado en nosotros, el Dios que quiere salvarnos, el Dios que nos ama, el Dios que hizo todo por nosotros, que dio a su Hijo por nosotros. Y él nosotros estamos condicionando a Dios. Ahora, conforme al ejemplo que estás poniendo, rebajamos el precio. Pedimos rebaja. Sí, rebajamos en el sentido de que tú me das esto y yo te doy lo otro. Es decir, le ponen precio a la promesa. Exacto. Le ponen precio también a la salvación. Exacto. Cuando la salvación no tiene precio. Es gratis. Decimos,
Para nosotros es imposible poder pagarla. Exacto, decimos gracia barata, y en realidad es más barata, es gratis. O sea, no tiene precio. No tiene precio para nosotros, pero para Cristo Para le valió Cristo sí tuvo. su muerte, su vida. Se tuvo que dar todo por nosotros. Y el dolor que sintió y la angustia que sintió Cristo no fueron los clavos en la cruz. En realidad el dolor que sintió Cristo es la separación de Dios, el sentirse separado. El pecado lo separaba cuando cargó nuestros pecados. Cargando nuestros pecados, nuestra culpa. Cuando Él se siente así, Él realmente la angustia fue tremenda. Y que es la angustia que va a sentir el pecador cuando haya más gracia intercesora, cuando ya Cristo deje de interceder por el pecador. Sigue ahí diciendo, dice, Dios no le pidió a Abraham que prometiera algo, sino que aceptara las promesas de Dios por fe. Y yo resalté de vuelta, dice, vivir de acuerdo a sus promesas. Exacto. Es decir, yo puedo querer recibir justamente el perdón y entonces trato por mí mismo de poder alcanzarlo. Es decir, yo debo aceptarlo como decir, tuvo un precio, el precio más caro, la vida del Hijo de Dios muriendo en nuestro favor. Para nosotros ahora gratuita, gracias a los méritos, gracias al sacrificio de Cristo por nosotros, ¿cierto? Pero entonces aparece allí, ¿qué nos queda a nosotros? Es justamente aceptar esa promesa. Exacto. Aceptar esa promesa. Es decir, no hay nada en nosotros que pueda pagar ese precio. Exacto. Por eso cuando uno menciona un kiosco, sí, pero entonces rebajamos el precio. El precio. Es imposible nosotros poder pagarlo. Imposible. Bueno, yo digo, ¿cuánto cuesta el vivir de acuerdo a las promesas? A veces nosotros actuamos y tenemos a Dios allá en un lugar medio lejano, y Él nos ofrece las cosas y nosotros no las aceptamos. Una hija enviaba a su madre regalos y nunca recibía respuesta de ese regalo, y le envió, y cada cumpleaños, cada aniversario, cada Navidad le mandaba regalos y no tenía respuesta. Hasta que falleció la mamá, descubrieron que en un placar estaban todas las cajas y los sobres y las cartas que ella había enviado, y la madre nunca las había abierto. Nunca había recibido los regalos que ella le dio. ¿Por qué? Nunca había disfrutado. No los había disfrutado. Y yo muchas veces me pregunto, ¿y qué clase de soy yo? De cristiano. De cristiano. Que Dios me está mandando regalos una y otra vez y yo ni los abro. Ni me interesa lo que hay adentro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Solo que tenemos que abrirlo con los ojos de la fe. De la fe. Y es la fe la que abre el paquete. Le abre el paquete, y que Dios está mandándonos bendiciones. Y aquí realmente el autor hace un énfasis muy lindo en el recibir regalos y en las promesas de Dios, y que nuestra fe debe estar fundada en las promesas, no en nuestra condición humana, nuestra condición pecaminosa, nuestra condición flaca, como los Gálatas, que muy pronto se apartaron. El autor dice que el aceptar las promesas de Dios y caminar, pues dice, no es sencillo, no es tarea sencilla. No es fácil. Dice, porque Abraham tenía que aprender a confiar completamente en Dios y no en sí mismo. Y termina, ¿no?, con esta ilustración, con este párrafo, dice, el llamamiento de Abraham ilustra la esencia del Evangelio, la salvación por fe. Yo agregué allí el caminar por fe. Exacto. No solamente el alcanzar la promesa, la salvación, sino el transitar, es decir, sale de allí de su tierra, sale de donde él se consideraba que estaba bien seguro, aferrado a esta tierra, a las cosas de este mundo, ve, sin preguntar dónde, allí Dios señaló. Confianza plena en Dios, y ese transitar es el transitar nuestro, ¿no? Exacto, es impresionante que no encontramos en Abraham ningún cuestionamiento al pedido de Dios. Avanza, aunque se equivocó. Ni condicionamiento. Ni condiciones. Avanzo si me das, no, vamos. Vamos, y allá vemos lo que pasa. Y sé que lo que Dios me tiene deparado es lo mejor. Qué lindo ejemplo, qué linda experiencia. No por algo Pablo justamente introduce la respuesta a los Gálatas con la figura nada menos de Abraham.